Buenas tardes, peronismo. Hoy nos visita en un café peronista. ¿Quién nos visita, compañero Alcide? Sí, hola, buenas tardes amigos y amigas de la radio. Estamos en contacto en este momento con un dirigente de nuestra ciudad que es el amigo Federico Martelli del movimiento MUP y que nos va a comentar un poco la historia de ese movimiento y hablaremos de las perspectivas de aquí en adelante. Bueno, primero celebro la iniciativa, compañero, muy bueno. Compartir este espacio con todos ustedes, me parece que vamos a vivir una experiencia única. Y bueno, inaugurar este espacio con un amigo, aparte militante y peronista como Federico, también, digamos, nos da la posibilidad de que realmente va a ser un café peronista, por lo menos en la inauguración de la charla. Hola, Fede, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y compañeros? Un gusto compartir esta entrevista con ustedes. Bueno, Fede, te puedo decir Fede, en confianza, somos todos compañeros, así que contanos un poquito, ¿cómo ves el momento que estamos viviendo en la ciudad de La Plata? Yo sé que podemos ampliarlo al país, pero más que nada nos importa saber de tu opinión, que andás en la ciudad de La Plata, sos secretario general a nivel Argentina del MUP, pero tenés un trabajo muy fuerte en la ciudad. Entonces queríamos saber cómo lo estás viendo vos, de la crisis, de las oportunidades. Bueno, darnos tu opinión más o menos de cómo viene esto. Mira, lo veo con mucha preocupación, con mucha angustia también, porque uno tiene en esta ciudad sus raíces. Tengo a mis viejos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, y mi destino está atado al de la ciudad, y entonces uno se angustia también por lo que ve que está pasando. Nosotros, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, antes de esta crisis, ya teníamos una ciudad que estaba sufriendo de manera brutal muchos años de desidia, muchos años de falta de planificación, muchos años de falta de rediseño de un proyecto estratégico, por el cual, como te decía, antes de todo esto nosotros ya teníamos números alarmantes. El año pasado, durante la campaña, nosotros presentamos varios informes que daban cuenta de esto. A ver, estamos en una ciudad que tenía 350.000 personas bajo la línea de la pobreza. De esas 350.000, 70.000 estaban bajo la línea de la indigencia. Un entramado productivo muy débil que no genera empleo para todos los platenses, por ende una gran parte de esta pobreza y esta indigencia se explica por la falta de trabajo, otra parte se explica porque tenemos mucho trabajo no registrado, mucho trabajo muy mal remunerado, también un fuerte componente del trabajo estatal que ha sufrido en los últimos 20 años una pérdida sistemática del poder adquisitivo, por ende hoy un trabajador municipal en muchos casos está bajo la línea de la pobreza, entonces aún teniendo trabajo hay gente que no puede llevar el pan a su casa. Y todo esto porque la ciudad fue perdiendo su identidad. La ciudad que le daba de comer a 300.000 personas en 1960 y que vivía de ser la sede administrativa de la provincia de Buenos Aires y que vivía de su universidad, pero también de una industria muy pujante, sobre todo en la zona de Berisso y Ensenada, fue perdiendo ese perfil. Y después de la dictadura militar se perdió gran parte del entramado industrial. En los últimos 30 años pasamos de tener cerca de 1.300 establecimientos industriales a tener 700. Pero en ese mismo periodo la población se multiplicó, por lo cual se pierden fábricas por un lado, crece la población por otro. Y tenés el resultado de ser una ciudad que tiene más de 160 asentamientos, que es una de las más pobres de la Argentina, está dentro de las 15 ciudades más pobres de la Argentina, una de las ciudades con la desocupación más alta de la Argentina, y las condiciones de vida generales de nuestros vecinos se deterioraron muchísimo. Problemas de salud, de contaminación, todo lo que nosotros vemos. Pero, Raúl, todo esto antes de la pandemia. A mí lo que me preocupa es cómo vamos a quedar después de esta caída brutal de la economía que se está registrando en toda la Argentina. Perdóname, Fede, pero yo si no fuera de la ciudad de La Plata, te diría que te equivocaste de ciudad, estás hablando de otra. Porque estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires, como dijiste vos, un polo alguna vez fue industrial importante con los vecinos de Ensenada y Berisso, pero también estamos hablando de que es una ciudad que tiene mucho trabajo público. Y los números que vos tirás de la economía y de la realidad que estamos viendo con los asentamientos,
no parecería que estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. Digo provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande del país. Entonces me sorprenden mucho estos números, no tanto que porque soy de la ciudad de La Plata, pero sí los números fríos, porque a veces hablamos de 350.000 pobres, y estamos hablando de 350.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza. A veces cuando un economista habla, o veo por la tele, que hablan de números, y son sorprendentes. Ahora, cuando uno trata de pasarlo, que es el vecino, que caminamos 10 cuadras, bueno, Ale, vos allá en Citibel seguramente lo ves a diario, ya cambia, no es un número. Son 350.000 vecinos que están por abajo de la línea, que estaban por abajo de la línea de pobreza. ¿Qué opinás, Ale? El problema que tenemos es que como tuvimos un pasado distinto, tuvimos una ciudad planificada, medioambientalmente sana, inclusiva, segura, todavía queda en la memoria de los platenses eso que fuimos. Y a veces cuesta caer en la realidad de que ya no somos eso. Ya no es una ciudad segura, los índices de criminalidad son similares a los del Departamento Judicial de Loma de Zamora o de La Matanza, los índices de contaminación ambiental también. Y cuando hablamos de contaminación no es una cuestión snob del medio ambiente, la contaminación ambiental en los barrios se refleja en la calidad de vida de la gente, que los pibes a los 2, 3 años ya tienen enfermedades respiratorias severas, tienen enfermedades de la piel severas, la calidad del agua que se consume es muy mala y eso nos va enfermando, y generación tras generación de niños que se van enfermando, deteriora su capacidad cognitiva, deteriora su capacidad de empleabilidad. A esos pibes también les cuesta conseguir laburo porque arrastran enfermedades crónicas que les imposibilitan un proceso normal de formación, de educación, de incorporación de conocimiento. O sea, es todo un combo que hay que atacarlo en conjunto desde el Estado. A esta realidad que ya teníamos, vos sumale que estamos teniendo una caída brutal de la economía. Los economistas calculan que puede ir en el 12, en el 15, en el 18% del PBI a nivel nacional. No importa el número finito, es un número brutal que además se produce después de 10 años de estancamiento. Nosotros en los últimos 10 años en la Argentina no creció. El PBI que nosotros tenemos previo a la pandemia es similar al del año 2007-2008. El PBI per cápita de la Argentina es el mismo hace 40 años, sube y baja de acuerdo a las evaluaciones y de acuerdo a las crisis, pero estamos estancados y con ese antecedente entramos a la crisis. Y una crisis que yo creo que en La Plata nos va a afectar particularmente porque el componente gastronómico y entretenimiento tiene un ascendente muy fuerte dentro de la oferta de mano de obra. Es decir, hay miles y miles y miles de puestos de trabajo en la gastronomía en La Plata. Y a mí me preocupa porque son puestos de trabajo que en general emplean a un segmento al que le cuesta conseguir laburo, Claro. que son los jóvenes y las mujeres con baja calificación, ¿sí? Que vos sabés que como mozos, como bacheros, como ayudantes de cocina, como seguridad, en un montón de rubros dentro de la gastronomía, consiguen laburo. Y hoy en La Plata lo que vemos son cientos de establecimientos gastronómicos cerrados y que a muchos de ellos les va a costar recuperarse después de la crisis. Entonces yo creo que más allá de parches o más allá de iniciativas puntuales, lo que las fuerzas vivas, la política, la cultura, el empresariado de nuestra ciudad tiene que proponer es una revisión integral de la estrategia de desarrollo y pensar en cómo ponemos de pie la ciudad de La Plata post pandemia. Cómo nosotros atraemos los capitales productivos, cómo nos transformamos en una región que sea un fuerte receptor de las iniciativas privadas, pero también pedirle al gobernador Kicillof y pedirle al presidente Alberto Fernández que tengan en cuenta que La Plata viene sufriendo una realidad muy dura hace muchos años y que vamos a necesitar cuantiosos fondos públicos para inyectar en nuestra economía. Por ejemplo, en la obra pública que está hoy parada, que va a ser una generadora importante de mano de obra y que lamentablemente no vengo viendo en los medios de que se estén haciendo las gestiones o de que estas gestiones estén avanzando para retomar esa obra pública. No se está viendo nada mucho, ¿no? Por lo menos no veo, no sé, Alcide, Alejandro, de anuncios estamos hablando mucho de algo que es real, ¿no? El coronavirus es una pandemia, nos tiene a todos mal, asustados, cuidándonos y demás, pero no estoy escuchando, no sé, compañeros de ustedes que están escuchando, en los medios que salgan proyectos, que estemos trabajando un proyecto a futuro después de la pandemia,
en cómo volver a la producción o cómo volver al trabajo, o sobre todo, y esto te lo pregunto a todos, más allá que estaba Fede como invitado, te agradezco, eh, ¿cómo hacemos con los comercios? Que Fede hacía bien en hacer hincapié. Nosotros tenemos dos cosas fuertes, que es el comercio en la Ciudad de La Plata, es decir, sea gastronómico, sea bares, café, los boliches, que da mucho empleo a la mano de obra joven, sobre todo mujeres también, que son las que después te conseguir trabajo, ¿es cierto? Y también tenemos mucho el tema de los estudiantes que vienen del interior, que después lo vamos a desarrollar con Fede si puede en otro momento. Pero, ¿cómo ven ustedes este tema de los proyectos? ¿Cómo hacemos para solventar al comerciante? Porque tú dices, y el comerciante, comerciante. No, el comerciante es un vecino, un compañero que tiene un negocio, que da de trabajar a 6 o 7 compañeros más, vecinos que están trabajando ahí, y de golpe no puede mantener el negocio abierto por la pandemia. Es imposible mantenerlo abierto. Estamos en cuarentena, pero ¿cómo hace después? ¿Cómo hace después? ¿Qué está haciendo un proyecto de gobierno? ¿Cuál sería un proyecto de gobierno? ¿Que no paguen los impuestos? Bueno, ¿Que estén ahí, cerrados? ¿Cómo lo ves, Ale? mirá, ahí primero me parece, antes de entrar a un tema más específico de comerciante, un rubro que medianamente estoy experimentando, conozco por cuestiones personales, pero quiero redondear algo que me parece que Fede hizo el puntapié inicial de lo que está pasando hoy en la Ciudad de La Plata. Y esto también lo hago como un balance para nuestro movimiento nacional y popular justicialista, que por todas estas cuestiones de que hoy no tenemos un candidato de nuestro color político, ¿no? Que esté acompañando este proceso nacional y popular. Creo que también tenemos que empezar a evaluar estas cosas que dijo Fede para los próximos candidatos que tengamos. Nosotros ya no tenemos que buscar estas características de lo que era acostumbrado la Ciudad de La Plata, esos perfiles que teníamos como el doctor Julio César Alac, muy profesionalizado en todo, o Pablo Obrera, porque Fede me parece que aportó algo muy, muy importante, que ya la Ciudad de La Plata no es esa ciudad soñada que aspiraba a Dardo Rocha. Digo, me parece que hoy, por los índices que estaba diciendo Fede, estamos muy parecido a lo que es La Matanza en desocupación, tenemos la villa más grande. Entonces tenemos que ver cómo hacemos nosotros, y esto lo digo como peronista, ¿no? Para aportar, para ver cómo hacemos para resolver esta situación, de que ya no alcanza convenciendo con estas políticas que teníamos, que dieron resultado dentro del peronismo, muchas veces, de convencer a un ciudadano platense que lo importante era lo intelectual, que obviamente es importante, pero no llegamos a un sector popular, que no sé cuál sería la solución, sino obviamente la aportaría, pero sí es como que a los sectores más populares o más barriales, es como que no terminamos de convencerlo. Y por un lado me duele, por peronista, que yo me siento identificado con ese sector popular, porque mi papá obrero, mi mamá ama de casa, entonces digo, ¿qué pasa que yo, siendo hijo de obrero, miraba una luz de esperanza dentro del peronismo y veo hoy en las barriadas como que no ven la esperanza o que terminan votando por un candidato del PRO que defiende otros intereses? Digo, no sé cuál es la solución, pero me parece que esa cuestión es, por lo que explicaba Fede, cómo ha cambiado la Ciudad de La Plata en su característica de población y de cómo ha agrandado la ciudad en infraestructura, tenemos que ver cómo apuntamos. Digo, más que todo es una reflexión para ver cómo hacemos por los datos que tiró Fede. No sé, Fede, si vos coincidís con esto, que vos fuiste candidato a intendente y caminaste varios sectores, ¿sabés a lo que estoy apuntando o más o menos me entendés a lo que quiero apuntar? ¿Me explico? Si les parece bien, vamos a una pausa y continuamos hablando el debate acá Dale. con Alejandro y a ver qué opina Fede.